Buenos días tengan todos, hermanos y hermanas en Cristo, Dios les bendiga. Estoy seguro que ustedes alguna vez han escuchado la frase andar como Pedro por su casa. Andar como Pedro por su casa quiere decir cuando alguien entra y ni pide permiso, ¿verdad? De una vez entra hasta adentro, no, mentira. Entra de una vez hasta el fondo de la casa y la persona anda como si fuera alguien de ahí, pero no vive ahí ni es un invitado muchas veces. Es alguien simplemente que se siente con esa confianza de entrar así. Bueno, eso muchas veces no solo resulta incómodo, sino que si estuviera en nuestras fuerzas, cada vez que alguien trate de entrar como Pedro por su casa, vamos a evitar que eso suceda, porque si no es alguien que está autorizado para ingresar, nosotros le vamos a detener. Yo no entro en la casa de ninguno de ustedes simplemente como Pedro por su casa. Imagínense usted en el baño, en el cuarto, donde sea que usted esté, de repente me ve ahí en la sala viendo una serie de Netflix. No me está pagando Netflix tampoco, ¿verdad? Bueno, resulta que las personas piensan que Dios está en la obligación de permitir que las personas entren como Pedro por su casa a la casa de Dios. Y eso nunca ha sido el caso. De modo que en esta semana estamos empezando una nueva serie de lecciones. El tema principal es el tabernáculo en la casa de mi Dios. Así que durante todo el mes vamos a estar viendo temas relacionados a la casa de Dios, al tabernáculo del Antiguo Testamento y cómo aquella figura era sombra de lo verdadero que ahora podemos gozar los cristianos. Y para el tema de esta mañana es este que tenemos acá, el sacrificio de Cristo, la entrada a la casa de Dios. Así que de manera introductoria quiero mostrarles a todos ustedes brevemente cómo era la casa de Dios antiguamente, en el tabernáculo. Cuando vamos al Antiguo Testamento y Dios le da a Moisés instrucciones de cómo construir ese tabernáculo, Moisés tuvo que instruir a los levitas y al pueblo a donar cosas y a formar todo esto que vemos acá. La casa de Dios estaba rodeada por una clase de cerca, como pueden ver, la cual lo que hacía era delimitar los límites del lugar santo. No del lugar santo, es decir, de la casa de Dios. Y dentro de esos límites iba a estar lo que conocemos como el patio, en lo cual nos vamos a enfocar hoy bastante, en el cual había un altar de bronce donde se ofrecían sacrificios, iba a haber un lavacro, luego iba a haber una parte interior que es lo que se conoce como el tabernáculo. Todo esto de afuera del patio no era todavía el lugar donde la presencia de Dios moraba, sino que era precisamente como el patio de su casa, de una parte exterior, aún así con límites marcados. Luego en la parte de adentro iba a estar lo que se conoce como el lugar santo, que era la parte donde los sacerdotes iban a hacer su servicio a Dios, su trabajo sacerdotal, ofrecer inciensos, participar de los panes, prender el candelabro, entre otras cosas. Y luego más al fondo se iba a encontrar lo que conocemos como el lugar santísimo, que es donde se encontraba la famosa Arca de la Alianza, que iba a representar la presencia de Dios para con el pueblo. Y una vez que este tabernáculo fue inaugurado, la presencia de Dios se manifestó con una torre de nube, una torre de fuego, según fuera la circunstancia. La torre de nube iba a estar durante el día, la torre de fuego durante la noche. Y esto iba a mostrar, esta columna iba a mostrar que la presencia de Dios estaba con el pueblo. Algo importante que debemos de saber es que únicamente los sacerdotes, es decir, descendientes de Aarón, iban a poder ingresar al lugar santo. Ninguna persona del pueblo de Israel podía ingresar al lugar santo excepto los sacerdotes. Y al lugar santísimo, que era donde estaba la presencia de Dios, en el lugar santísimo no iba a entrar nadie, aún así fuera un descendiente de Aarón, excepto por aquel que fuera señalado o propuesto, o mejor dicho, ungido como sumo sacerdote.
Una vez al año únicamente el sumo sacerdote iba a ingresar al lugar santísimo a ofrecer sacrificio de expiación por perdón de los pecados de Israel. Y de esa manera era como se constituía la casa de Dios. Tres partes principales: el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Así que en esta mañana quiero que nos pongamos bajo la perspectiva de diferentes condiciones con respecto a este lugar que era llamada la casa de Dios, el tabernáculo, el lugar de reunión, la tienda, entre otras maneras que se le vino a llamar, y que hagamos un recorrido por diferentes etapas en las cuales se ha ingresado a este tabernáculo a través de los tiempos. El tabernáculo no es lo mismo que el templo, pese a que el templo vino a ser construido después y vino a cumplir las mismas necesidades que llevaba el tabernáculo. Bajo el tiempo de Salomón se construye el templo en Jerusalén. Sin embargo, recuerde que este tabernáculo era básicamente como una tienda de acampar, pero enorme, en la cual estaban todos los utensilios sagrados para la adoración a Dios, y que durante los 40 años que estuvieron los israelitas vagando en el desierto, ellos tenían que desmontar esta tienda y moverse conforme la columna de nube, la columna de fuego, fuera a lo largo del desierto. Por 40 años este era el único lugar de encuentro de los israelitas para con Dios. Después el templo vino a tomar esa posición y luego la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Así que en esta mañana quiero que juntos hagamos un recorrido por cómo era visitar, entrar a la casa de Dios en el Antiguo Testamento, como un israelita común y corriente. Si ustedes y yo fuéramos israelitas comunes y corrientes, ¿qué tendríamos que ver con entrar acá y con ese altar que se describe allá en Éxodo 38, versículos del 1 al 4? Un altar que era de madera de gofer, tal como la que se utilizó en el arca de Noé, era recubierto de bronce, tenía unos cuernos y además tenía unos orificios en los cuales se pasaban unos palos precisamente para poder trasladar ese altar. Entonces, vamos a ver en primer lugar ese punto. ¿Cómo era visitar, entrar en la casa de Dios en el Antiguo Testamento como israelitas comunes y corrientes? Después vamos a ver cómo esto sucedió con respecto a Jesucristo. Y luego vamos a hablar un poco acerca de qué representa para nosotros poder entrar a la casa de Dios. Cuando las personas en el Antiguo Testamento podían vivir alrededor del tabernáculo de Dios, habían tres posiciones básicamente que podríamos resumir que podían tener con respecto a este tabernáculo. En primer lugar están aquellos que estaban lejos de Dios, ya fuera porque estuvieran exiliados en algún lugar o porque simplemente eran gentiles que no tenían acceso del todo a la religión hebrea a causa de que tenían sus propios dioses falsos, estaban lejos de Dios. Por otra parte está el pueblo de Dios, que es la segunda posición marcada en la diapositiva. Ellos vivían alrededor del tabernáculo y cada vez que ellos necesitaban presentar un sacrificio delante de Dios, ellos iban a ingresar a la posición número 3 que usted ve, junto al altar del sacrificio. Así que voy a pedirles por favor que para poder ver cómo era visitar la casa de Dios en el Antiguo Testamento, vaya conmigo a Levítico capítulo 4, versículos 27 en adelante. En este lugar nosotros vamos a darnos cuenta qué era lo que sucedía, preste atención, cuando una persona cometía un pecado, como dice acá, por yerro. La palabra que se utiliza acá para referirse a pecar por yerro quiere decir que la persona pecaba sin intención, es decir, de forma inadvertida. Así que vamos a leer el texto y adentrarnos un poquito en él. Si usted fuera un israelita, si usted fuera de cualquiera de las 12 tribus de Israel y necesitara venir
delante de Dios porque usted cometió un pecado, estos serían los pasos a seguir. Y estamos hablando de un pecado que usted cometió inadvertidamente, sin darse cuenta. Usted no quería pecar, pero pecó y luego se dio cuenta que eso era pecado. Y aún así, ¿qué sucedía? Tenía que traer sacrificio. Muchas veces pensamos que los pecados que cometemos sin darnos cuenta, sin intención, decimos, bueno, yo no tenía la intención. Y creemos que ahí se acaba la cosa. Pero hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que adoramos en el Nuevo Testamento. Y el pecado siempre ha sido transgresión a la ley de Dios, como lo dice 1 Juan capítulo 3, versículo 4. Y cuando nosotros transgredimos la ley de Dios, estamos ofendiendo ¿a quién? A Dios. Y cuando nosotros ofendemos, ¿quién es el que pone las condiciones del perdón? El ofendido. Y si Dios es el ofendido, Él pone las condiciones. Y en este caso, estas eran las condiciones. Si usted y yo hubiéramos estado durante esos 40 años en el desierto, o durante el tiempo que este tabernáculo estuvo en su posición funcionando como la casa de Dios, esto es lo que habríamos tenido que hacer. Pero recuerde, aun cuando pecamos por error, estamos ofendiendo a Dios y necesitamos acercarnos a Él de la manera en la cual Él ha establecido. Levítico capítulo 4, versículo 27 en adelante dice: si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, nótese el término legal que se usa, ¿verdad? Como un delincuente. Eso es lo que sucede cuando transgredimos la ley de Dios. Dice, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Hermanos y hermanas, nótese que el primer paso de una persona para llegar a ese altar de bronce, donde se iba a ofrecer el sacrificio, que era darse cuenta de su pecado. ¿Cómo alguien se va a dar cuenta de su pecado si no medita en la palabra de Dios? ¿Cómo alguien se va a dar cuenta de un pecado inadvertido si no estudia qué es lo que Dios espera de sus hijos? Es necesario conocer los pensamientos de Dios y la ley de Dios para no cometer una infracción contra Él. Y así el que está allá en los cielos y nosotros aquí en la tierra podemos vivir de una manera santa. ¿Por qué? Porque conocemos cuáles son las faltas que cometemos mientras más vamos conociendo de su palabra. Así que eso era el primer paso, darse cuenta de su pecado, conocer la voluntad de Dios, atender aquellos lugares donde se enseñaba la escritura, donde se profetizaba, donde se daba el mensaje. Cada vez que Moisés aparecía y decía algo, el israelita tenía que estar ahí prestando atención, sin dormirse, sin poner excusas, sin llegar tarde, porque es importante no delinquir delante de la presencia de Dios, porque eso trae consecuencias, como la separación, Isaías 59, 1 y 2. Y como no queremos estar separados de Dios, y como los israelitas no querían estar separados de Dios, entonces ahora tenían que hacerlo. Segunda cosa, era traer una cabra. Traer esa cabra era algo importante, porque ¿para qué servían las cabras? Para leche, para carne, para ropa, para trabajo, para eso que traían era algo que pertenecía a la persona o a la familia, era un bien importante. Yo no sé cuánto vale una cabra hoy en día, pero yo sé que el hermano Martín no quisiera que ninguna de sus cabras se le pierdan. ¿Por qué? Porque implica alimento, trabajo, diferentes cosas, vestidos, muchas cosas importantes. Así que ahora la persona tenía que desprenderse de algo.
y traerlo delante de la presencia de Dios. Así que la persona se acercaba, pasaba por la puerta principal, traía el animal como sin defecto, no podía tener una pata quebrada, no le podía faltar una oreja, no podía estar visca, no era el animal que primero se encontrara. Dios siempre ha sido específico en las instrucciones que Él da. Y la instrucción es un animal sin defecto. Así que eso hace que todavía la pérdida de este animal sea más grande. No solamente iba a ser un animal que trajera, iba a ser lo mejor de lo mejor. Una cabra de cabras. Y eso representaba un esfuerzo más grande. Así que, seguimos leyendo, dice, versículo 28, luego que conociera su pecado, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. ¿Y cómo lo cometió? Por yerro, por error, por desconocimiento, no sé. Pero tenía que traer esa cabra. Ahora imagínese las veces que uno peca a sabiendas. Traiga otro animal. Traiga un becerro, traiga una cabra. Esto era cada vez que la persona pecaba por yerro. Y luego dice, y pondrá su mano sobre la cabra de la ofrenda de expiación. ¿Y la qué? Y la degollará. Esto es muy gráfico. La persona que traía la cabra por un pecado no intencional, tenía que poner su mano sobre la cabra y degollarla, cortar su cuello hasta que muriera. El pecado trae muerte, hermanos. El pecado provoca algo que hace que alguien tenga que pagar. Imagínense al israelita pensando en no solo traer su animal para entregarlo, sino a dar la vida de ese animal porque él pecó. No era él que se estaba haciendo una herida. Estaba hiriendo a alguien más por culpa de él. Yo no sé, yo no puedo matar ni una gallina. Así me la vayan a dar para que me la coma después, que me encantan. A mí me encanta comer, usted me conoce. Pero a mí me cuesta pensar en la idea de quitarle la vida a un animal. Y ahora pensar en que le voy a quitar la vida a ese animal por mi culpa, eso me pone en una situación más compleja todavía. Y usted sigue leyendo en el texto y dice, luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, el que mencioné de Éxodo 38, del 1 al 4. Y derramará el resto de la sangre, ¿a dónde? Al pie del altar, ahí donde la persona estaba viendo todo esto. Ya él había degollado la cabra, el sacerdote había embarrado la sangre en los cuernos donde la persona lo iba a poder ver, y luego el resto de la sangre se tiraba a los pies de este elemento que se conoce como el altar del sacrificio, el altar de bronce muchas veces también. Entonces la persona está viendo toda la sangre que se derrama por causa de que pecó, ¿cómo? Inadvertidamente. Yo le invito a que usted siga leyendo todo Levítico 4 y 5, incluso el 3 y el 1. Todo esto era algo de una labor incesante de los sacerdotes, día y noche, todo el tiempo. Imagínense, un pueblo de miles pecando por equivocación, pecando con deseo, trayendo animales, sacrificándolos, degollándolos, poniendo la sangre en los cuernos. Cada vez que una persona pecaba, tenía que hacer esto. Y si no lo hacía, aunque estuviera entre el pueblo de Dios, esa persona iba a ser cortada y echada del campamento una vez que esto se hiciera dado a conocer. Seguimos leyendo. Versículo 31, y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote le hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será
perdonado. El hermano hablaba ahora en la oración acerca de este olor grato en la oración que llega delante de Dios. Y que así es, hermano, cuando oramos a Dios, eso llega como un olor grato a Jehová. Pero era lo que tenían que hacer los israelitas para que llegara un olor grato delante de Jehová. Tenían que reconocer su pecado, tenían que traer lo mejor de lo mejor que ellos tenían entre sus cabras o comprar una, presentarla ante el sacerdote, colocarse junto al altar, degollar aquella cabra y pasar por todo este proceso para que luego se quemaran estas cosas en el altar y hasta que esto se volviera cenizas y ese olor iba a ser grato a Jehová, no porque a Dios le guste comer cabras, pero porque el alma estaba volviendo a ver a su Creador y estaba diciendo, yo quiero estar en comunión con usted aunque pequé por equivocación. Ya que interesante. Cuando vamos al otro texto que vamos a estar viendo hoy, el libro de los Hebreos, vamos a darnos cuenta de algo muy, muy importante. Hebreos capítulo 9. Vamos a ver en el versículo 9, dice, lo cual es símbolo, hablando de los sacrificios que se hacían en el templo, dice, lo cual es símbolo para que en el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer, ¿leyó conmigo? No pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Luego el versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban, ¿para qué? ¿O santifican para qué? Para la purificación ¿de qué? De la carne. Esas personas hacían todo este proceso en miras hacia adelante, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 40, para que ellos y nosotros fuéramos perfeccionados en Cristo. Ellos por años ofrecían estos sacrificios sin poderse quitar de la conciencia sus culpas, porque lo único que estaban participando era de una purificación ritual que iba a funcionar después para el perdón de sus pecados plenamente a través de Jesucristo. Los pecados de ellos ya no eran retenidos en la mano de Dios, pero esto es como cuando usted va a una fiesta y le dan diferentes tiquetes. Entonces, con un tiquete usted retira los bocadillos, con otro tiquete usted retira lo que es las bebidas, con otro tiquete el plato fuerte, y usted sabe que ese tiquete, si usted sale de ahí, no le sirve para nada. No tiene un valor, no es dinero de verdad. Usted solo está entregando un tiquete. Pero luego el encargado de la actividad va a venir y va a pagar por esos tiquetes que se usaron. Y entonces el dinero real viene a pagar aquello con lo cual las personas ya consumieron. Así, las personas eran perdonadas por Dios bajo estos sacrificios, no limpiando sus conciencias, sino su carne. Y luego, como esto miraba por fe hacia adelante, donde estaba Jesucristo después en el tiempo, el sacrificio de Cristo viene a pagar todo eso. Y es ahí donde seguimos leyendo aquí en Hebreos para ver ahora, viendo cómo entraron los israelitas, cómo Jesús se presentó en la casa de Dios. Dice Hebreos capítulo 9, versículos del 11 al 14. Esta sección es muy particular porque el hermano Neil Lightfoot le llama precisamente el corazón de Hebreos. No solamente porque está en el centro del centro, dice él, de este libro, sino porque viene a resumir todo el punto central que trae la idea del autor a los Hebreos. Dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, refiriéndose al cielo mismo y a los lugares celestiales,
Y no por sangre de machos cabríos. Recuerda la cabra que venía a ofrecer la persona que pecó por equivocación, malas cabras por las que traía por las veces que sí lo hacía con equivocación y con deseo, malas veces que se traían sacrificios también que eran para estar en paz con Dios, la ofrenda de paz, entre otros. Imagínese cuánta sangre. Si usted llega a mi casa y usted llega a la entrada de mi casa, lo que hay es una alfombra que dice bienvenido. En la casa de Dios nadie tenía esa alfombra de bienvenido, esa entrada, si no era porque viniera sangre a ser derramada. Levítico nos dice que la vida está en la sangre. Entonces hay un reconocimiento acá de que el pecado quita la vida. El pecado nos quita de esa oportunidad de estar con Dios. Y entonces ahora Cristo viene a hacer algo que años de años y litros de sangre no pudieron hacer jamás. Dice acá, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar que santísimo, al fondo. Está describiendo el autor de los Hebreos cómo Jesús pasó por todo el lugar hasta llegar a la presencia de Dios. Y claro, no lo hizo en el santuario físico. Él lo hizo entrando directamente a la presencia de Dios, los lugares celestiales donde Dios mora, donde Él moraba antes de venir a cumplir su función en la tierra como el Mesías, como el Cristo. Así que entró una vez para siempre en el lugar santísimo, a la presencia de Dios, dice, habiendo obtenido eterna redención, eterno rescate. La redención es un pago que se hace para liberar a un esclavo. Y Jesús vino a hacer ese pago ofreciendo su propia sangre, dice el texto. Jesús vino como sacerdote y ofreció su propia sangre. ¿Cuál era la sangre que ofrecían los sacerdotes de la tribu de Leví? La sangre de becerros, de machos cabríos, de animales. Y Jesús trajo su propia sangre, su propia vida. A Él no se la quitaron como a la cabra. Él la entregó por nosotros. Y por eso es que este sacrificio de un hombre y Dios que vivió sin pecado es mucho más grande que cualquiera que se haya podido ofrecer. Nótese el lenguaje que usa aquí el autor de los Hebreos. Porque dice, porque si la sangre de toros y machos cabríos, versículo 13, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué está diciendo el autor de los Hebreos? Está haciendo una escalada en su argumento. Si la sangre de becerros y machos cabríos no pudo, ¿cuánto más? Va de lo menos a lo más. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto vale para usted y para mí la sangre de Cristo realmente? ¿Cuánto la valoramos? ¿Qué lugar le damos en nuestra vida? La sangre de Cristo, ¿cuánto la recordamos mientras andamos ahí y pecamos por hierro, por intención? Nos acordamos de esa sangre que se derramó para nuestra santificación. O andamos pecando deliberadamente porque sí. Creemos que podemos entrar como Pedro por su casa, a la casa de Dios. No es así. Si usted y yo podemos llegar a la presencia de Dios es porque Jesús ofreció su sangre. No hay otro motivo. Hubo un pago y fue muy grande. No nos costó nada a nosotros, pero fue la vida del Mesías, el Hijo de Dios, que se presentó a sí mismo sin defecto.
No podemos andar como Pedro por su casa, entrando y saliendo en la casa de Dios. Tenemos que valorar esto que Él hizo por nosotros. Tenemos que recordar cuánto vale esto. Si usted hubiera presenciado aquel momento y usted hubiera sabido lo que eso valía, ¿cuál hubiera sido su reacción? Yo le voy a decir cuál fue la de algunos. Ellos dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Y en el versículo 41 vemos que 3,000 almas entendieron que entrar a la casa de Dios es traer algo. Y ese algo que se trae es la sangre de Cristo, porque morimos con Él juntamente en el bautismo. Recuerda Romanos capítulo 6. Los que han sido bautizados han sido bautizados con Cristo ¿en qué? En su muerte. Fuimos sepultados con Él y resucitados con Él. Y ahora la sangre de Cristo nos limpia. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7 y 8. La sangre de Cristo nos limpia. Las personas de antes decían, uno nunca puede llegar a la casa de alguien con las manos vacías. Lleve siempre algo, lleve pan, lleve algo. Y eso que se traía alegraba a la persona y tenían buena comunión. Hermanos, la única manera de venir a la casa de Dios es traer la sangre de Cristo con nosotros, limpiándonos constantemente, y Dios se va a alegrar más que cualquier persona que usted le traiga pan. Cuando las personas venían en el Antiguo Testamento, alguien que me ayude, cuando las personas venían y presentaban su sacrificio ahí, ¿sabe qué sucedía? Se devolvían para la casa. Eso era todo. Llegaban, ofrecían el sacrificio, iban de vuelta a la casa, tal vez pensando en aquel animal tan bueno que tuvieron que entregar, en cómo por la culpa de ellos otro animal tuvo que morir, pensando en que si vuelve a pecar va a tener que traer otro animal, quizás el mismo día. Y las personas, no sé, póngase en los zapatos de ellos, cómo iban meditando, pensando. Usted puede ponerse en esos zapatos. ¿Qué va a ir pensando ahora que salga de aquí? Ya no va a ser una cabra, es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios que le permite a usted aproximarse. Y ya habiendo visto cómo era para los levitas, cómo Cristo entregó todo de sí por nosotros y vino como sacerdote, no con sangre ajena, sino la suya propia, para darnos redención eterna. Ahora tenemos que pensar en para qué nosotros venimos a la casa de Dios. ¿Para qué venimos nosotros a esta entrada? ¿Para qué? Bueno, el mismo texto nos lo dice, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, que mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias, lo que no hacía la sangre de los animales, la sangre de Cristo sí lo hizo. Limpia nuestras conciencias. Podemos regresar a donde sea que vayamos y decir, Dios ya no lleva mis culpas, ya Él no las considera, ya Él no se acuerda de mis pecados porque Él me ha perdonado. No tengo ya que ir pensando en esto, gracias a Dios por esa sangre de Cristo ofrecida. Pero luego viene y dice el propósito de esa limpieza en nuestras conciencias. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Por qué? Porque ya las dejamos atrás. Morimos a ellas en el bautismo, Romanos 6. Y dice, para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, si estamos aquí dentro de la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, como le llama Pablo en la carta de Timoteo, la primera, capítulo 3, versículo 15, le dice a Timoteo, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad.
Tenemos que saber cómo conducirnos. Tenemos que saber cómo vivir en la casa de Dios. Tenemos que saber cómo comportarnos. No vaya a ser que se nos acabe esa sangre y seamos echados por culpa del pecado. Ustedes y yo vemos aquí un grupo de personas, algunos relacionados por ser familiares, otros amigos, nos hemos conocido en el proceso, pero ¿sabe qué estamos haciendo aquí? Estamos participando de la bendición de ser parte de la casa de Dios. Y voy a aclarar algo, que usted esté aquí no quiere decir que usted está en la casa de Dios. Usted necesita estar en la casa de Dios una vez que la sangre de Cristo es aplicada en usted. Eso es en el bautismo, donde se da el perdón de pecados, Hechos 2:38. Ya vimos aquí que la sangre fue derramada ¿para qué? Para perdón de pecados. El bautismo es para perdón de pecados. En el bautismo se nos aplica la sangre de Cristo. Entonces podemos estar aquí entre los santos sin entender nuestro propósito. O podemos estar entre los santos sin entender la oportunidad que tengo. ¿Y cuál es esa oportunidad? Servir a Dios. Servir al Dios vivo. No es un Dios muerto, no son ídolos. No es una imagen que alguien pintó, o una escultura que alguien vino y grabó. Es el Dios vivo. Vamos a presentarnos delante de un Dios que aprecia y nos recibe y nos ha preparado un lugar, si usted ve el versículo 15, al cual se le llama herencia eterna. No solamente venimos con las manos vacías y con la sangre que Cristo nos ha puesto en nosotros, sino que Él nos quiere dar algo para que tengamos herencia eterna. Y esa herencia, Jesús la muestra ya en Juan capítulo 14, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay, y Él va a prepararlas y las está preparando. El israelita entraba a la casa de Dios y no pasaba ni al lugar santo, ni al lugar santísimo. Se volvía para su casa después del altar de bronce. Usted y yo venimos a la presencia de Dios y luego vamos a conocerle en persona y nunca más vamos a tener que volver a casa porque tenemos una herencia que Él nos ha dejado. Pero tenemos que ¿qué? Que servirle, tenemos que trabajar. Si usted o yo no estamos envueltos en ningún ministerio, en ningún trabajo, si no tenemos una responsabilidad ya mismo, no estamos entendiendo esto. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, se le llama a la iglesia, a los cristianos, real sacerdocio. La palabra que aquí se usa para servicio es una palabra de origen, de sentido, de uso ceremonial. Lo que los sacerdotes harían en el lugar santísimo, en el lugar santo, en el patio, todo eso, que ese servicio para cosas santas, se utilizaría esa misma palabra que aquí se traduce como servicio. O sea, cada vez que tenemos un ágape como ahí, nosotros estamos sirviendo a Dios. Cuando nosotros estamos en la reunión de mujeres, están sirviendo a Dios como sacerdotes. Cuando están los hombres reunidos para edificarse, cuando está la adoración, como aquí nosotros, tenemos que estar sirviendo con nuestra vida a Dios, porque a través de Cristo se nos ha dado la entrada a la casa de Dios. La invitación, hermanos, es: sirvamos a Dios. Si ahorita no hay algo en lo cual usted esté ocupado, ocúpese hoy mismo, acérquese a cualquiera de los hermanos y diga: yo quiero ser un sacerdote, una sacerdote de Dios y hacer mi función. No tengo nada ahorita. Quiero estar ocupado como esos sacerdotes día y noche, limpiando, poniendo, rociando sangre. Quiero estar haciendo algo para mi Dios y luego para poder participar de esa herencia. Si usted ya está haciendo cosas, que Dios le bendiga mucho. Tome asiento después de la invitación y piense en la gran oportunidad que Dios le ha dado. Y además, piense en alguien a quien usted puede traer para que goce de esa herencia eterna. Y si ahora usted está
con pecado, sea de culpa o no de culpa, tiene que hacer lo que la palabra de Dios dice. La palabra enseña que si usted nunca ha sido bautizado, sus pecados nunca han sido perdonados. La única manera de rociarse de la sangre de Cristo es en el bautismo para perdón de pecados. Hechos 2:38. Si usted ya fue bautizado y el pecado ha venido cavando lugar en su vida y usted no se ha arrepentido de ese pecado, porque todos hemos pecado ciertamente después del bautismo, pero si usted está aquí hoy en este auditorio y sabe que tiene un pecado y lo ha venido ocultando, lo ha venido dejando pasar y no se ha arrepentido todavía, no ha decidido cambiarlo, ahí sí, por favor, quédese de pie después de que todos nos sentemos al cantar este himno que viene a continuación. Pongámonos de pie y cantemos.